Eso, para que pasen todo. Buenísimo. Y los que están para que pasen, porque parece que quedan... Hoy se pasó, perdón. Gracias. No sé. No, eso. Sorry. Ya. Comencemos. Ya. Primero los que están en Zoom, si me pueden decir por favor. Si me pueden decir por favor los que están en Zoom si se escucha bien. Sí, ¿Se escucha? Sí, profesor. Ya. Buenísimo. Ya comencemos. Primero, perdón, tuve una descoordinación, pensé que nos tocaba en otra sala y, bueno, estuve corriendo de un edificio a otro. Lo otro, les quería preguntar qué opinan o qué piensan de la prueba. No, pero levanten la mano, ya, dígame. Acérquese a su micrófono. ¿Lo prendió? ¿Lo prendió? Ya. Ya, pero... Silencio, silencio. Recuerden que tienen que ser en absoluto silencio. ¿Por qué? Ya, puede ser. Puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Algo más? Estaba de un nivel alto, lo reconozco. Para eso también servía mucho la tarea. Dígame. Eso es lo que más es lo que más me interesa en el fondo. O sea, si alguien me dijera, no, profe, la verdad, por tiempo no alcancé, pero lo podría haber hecho, generalmente ahí hacemos ajustes de escala. Porque significa que estuvo no tan bien calibrado en tiempo. ¿Ya? Pero si alguien me dice, no, profe, hay algo que no vimos, ahí es que ahí hubo un problema. Pero si me dice, no, profe, la verdad no alcancé, podemos conversar alguna solución. Dígame. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Ya? Requería tiempo. ¿Ya? Pero sabía qué hacer. Ya, o sea, en el fondo eso es una de las cosas que igual hubiesen podido responder bien. Ya, es que esos puntos yo personalmente los trato de tomar mucha atención, porque si es solo por un tema de tiempo, a lo mejor hay algo podemos hacer dependiendo de las notas que tengamos. No me complica ajustar la escala si veo que a todos les faltó tiempo. Significa que el instrumento a lo mejor no estaba tan bien calibrado en duración. Pero en dificultad estaba yo lo encontré desafiante, pero nada muy lejano. Ah, ya, sí. Pero en general, ¿era realizable? Ya. Sí, bueno, con tiempo. Si yo necesito ver, si hubiese tenido más tiempo, ¿era realizable? Ya, eso era lo que quería más o menos saber. En el fondo, que no me vayan a decir, no, profe, hay algo que no lo vimos, hay algo que no se explicó. Eso ya es un problema más de fondo. Pero si es solo tema de tiempo, no, algo podemos hacer, no me complica tanto eso. Ya, usted atrás está levantando una mano. Dígame. Yo creo que debería haber sido bono. Podría haber sido lo mejor. Bueno, cuando terminé la prueba, estaba recién terminando el libro diario. Ya. Yo creo que A lo mejor tema de tiempo. Que terminó la 2 es superhumano. Ya, puede ser que a lo mejor en tema de tiempo. Eso es difícil la 2, se podía hacer. Sí, de hecho yo le tengo mucha fe, creo que por lo que he visto que participan, deberían poder haber realizado todo, la gran mayoría. O sea, no veo... Nicolás, de Zoom. Sí, que está con la mano levantada. Algo que afectó como cómo ordené mi tiempo es que el cronómetro del control estaba como teníamos 20 minutos más, entonces tipo queda media hora y usted dijo como les quedan 10 minutos, pueden subir el respaldo de sus respuestas y me choqueó.
No sé si a otros les Ah, pasó lo mismo. ¿en serio? ¿Pero les pasó eso? Ah, no lo calibramos bien eso. Pero por eso ustedes sabían que estaban esos minutos, po. O sea, pero está bien, eso es algo que a veces pone webcurso. Es algo que, o sea, no lamentable, pero lo pone por mejor webcurso, pero ustedes en el fondo vieron que las instrucciones estaban del día anterior, en donde decía cuántos minutos son, cuántos minutos extra desde que se cierra, eso lo habían visto desde el día anterior. Yo sé que de repente se coloca el letrero por tema de cuestionario, pero era eso, sí. A lo mejor ser un poquito más explícito en eso a lo mejor nos faltó. Lo digo muy autocríticamente. ¿Algo más? ¿No? Sí. O sea, en el fondo estaba más o menos compleja, pero realizable. El tiempo ya. El tiempo. No, pero el tema de tiempo se puede ajustar. O eso que usted proponía también de que una pregunta sea bonus, no sé. Ya. ¿Algo más? Pero lo podría haber realizado en el fondo. Yo les Sí, yo les tengo mucha fe en eso. Yo creo que de verdad les va a ir, creo que debería ser un promedio azul y bastante buen azul si es que es solo por conocimiento. No sé por acá. ¿Usted oiga, cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Ya? Sí. No, pero aparte de eso, pero logró cachar, sabía, o sea, por lo menos en el fondo sabía lo que estaba haciendo. No había incertidumbre. ¿Y usted? ¿Usted? Pero por tiempo, o porque no se entendió algo. Ya. Ah, ya, pero... Sí, es solamente... Sí, vamos a estar más atentos con eso, la verdad. A cosas, sí. Pucha, qué lamentable que eso, un tema tan operativo, no lo pudimos programar bien. Pero bueno, por lo menos ustedes tenían las instrucciones del día anterior, ahí me quedo más o menos tranquilo, pero igual puede generar un poco de confusión. Voy a hablar con mi colega, con el profesor Valenzuela, que armamos todos de los dos, para ver si eso se puede solucionar en el fondo. O sea, no tiene sentido que sea así. ¿Algo más? ¿No? Bien. ¿Se esperaban algo así o no? ¿O esperaban algo más difícil, más fácil, otro formato? Dígame. ¿Pero se esperaban algo así? Sí. No, pero ¿qué se esperaban? Ah, o sea, se esperaban esto mismo, pero más corto. Ya, se esperaban esa dificultad. Yo creo que se esperaban esa dificultad, a lo mejor que sea un poquito más acorde el tiempo, o que sea más corta o que se les dé más tiempo, pero o sea, más o menos dimensionaban que debería ser así, que iba a tener una parte alternativa, y la parte conceptual, ¿cómo les fue? ¿Sí? ¿Bien? Pero esa yo encontré, yo dije, esta cuestión la van a sacar, espero que bien. Sí, pues, entonces ahí las podían sacar al tiro. Ya que bueno, por lo menos eso les debe ir bien. Ya, comencemos. Con eso damos por cerrado. ¿Todos firmaron? ¿Todos? ¿Quién es el que? ¿Usted? ¿Todo listo con la lista? Ya. Con eso estaríamos dando por cerrado el primer ciclo de materia. Dígame. Dígame. En 2 semanas. Sí, debería ser en 2 semanas para que tengan una semana más. Eso. ¿Ya? Ah, Max, usted levantó la mano, perdón, no lo había visto. Profe, ¿este ramo tiene examen o no? Sí, o sea, Sí. tiene... ¿Qué tiene? ¿Tiene prueba 2 o no? Prueba 2, no tiene examen, tiene prueba 2. Está en el Ya, programa. Sí. ¿Qué cosa? No, es prueba 2. Prueba 2, a eso voy. O sea, no es eximible, quería hacer ese énfasis. Es que, si se dan cuenta, la materia que vimos es necesaria para todo lo que vamos a ver después. Entonces, sí. Porque es una muy buena pregunta, porque en estricto rigor,
Ya, pues, ya, pues. En estricto rigor, una prueba 2 no es acumulativa, esa es la diferencia con examen. Pero en esta materia del curso tiene que ser acumulativa, no, es muy difícil evaluar materia nueva así lo que recién vimos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, partamos a full. Voy a hacer un pequeño cambio porque creo que esta materia es un poquito más motivante, o por lo menos yo la encuentro más interesante que la que deberíamos seguir. ¿Qué deberíamos ver ahora? ¿Qué se les ocurre? Porque nosotros ya vimos el ciclo completito, o sea, ustedes deberían tener conocimiento, al menos general, de cómo analizar o ver estados financieros, los principales, que era estado de resultados, estado de situación financiera, y poder hacer el ciclo contable completito. Libro diario, libro mayor, y armar efectivamente los estados financieros. ¿Qué creen que deberíamos ver un poco más? Ya, vamos a llegar en algún momento, todavía no. Lo que nosotros vamos a hacer ahora, para que para ustedes no sea incertidumbre, es lo que he tratado desde el principio, es hacer lo siguiente. Dentro de los activos, nos vamos a meter, vamos a tener 3 unidades únicas. Ya pues, estimadas, tercera vez que les digo. Vamos a analizar los activos corrientes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un tratamiento un poquito diferente para 3 cuentas específicas de activo corriente. Vamos a tener una unidad por cada uno. Efectivo equivalente, cuentas por cobrar, inventario. Estas 3 unidades son las que vienen ahora. Vamos a entender un poquito qué puede pasar o de dónde vamos a poder identificar cada una de ellas para poder contabilizarlas. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante en las siguientes 2 o 3 semanas. Vamos a partir por inventario. Cuando yo les digo inventario, ¿qué podría variar? ¿Qué podemos ver de inventario? Uno dice, pero profe, si ya sabemos lo que es inventario. Sí, ya saben. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hasta ahora saben de inventario? Ya, exactamente. Es la mercadería o los activos de los cuales la empresa se deshace para el giro de la empresa. El giro operacional. Por ejemplo, una empresa vende camiones, los camiones que tienen bodega, para venderlos es inventario. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Y está bien, no vamos a cambiar esa definición, pero vamos a ir a un tema un poquito más realista en donde se empieza a complejizar. ¿Cómo se podría complejizar eso? Antes de decírselo yo, quiero que me digan ustedes. ¿Cómo se podría complejizar? ¿Y cómo qué? Dígame. Pero levante la mano, pues. Dígame. ¿Ya? Podría ser, bien, de hecho ese es uno de los puntos que vamos a ver ahora, cuando existe merma o los tipos de merma que existen. ¿Qué más? Está levantando la mano, no alcanzo a leer. Manuel, dígame. El tiempo que ha transcurrido. Ya, no nos vamos a fijar honestamente en eso. Nosotros nos vamos a fijar en lo siguiente. Vamos a ver criterios para cuando compramos el mismo producto a distinto precio. Anoten eso. Cuando compramos el mismo producto, pero a distinto precio. Eso es lo que vamos a empezar a ver nosotros. Algo que siempre les he tratado de inculcar al máximo es que estos, si bien son normas contables, la idea es que ustedes las entiendan para poder aplicar, para que ustedes generarles criterio. ¿Ya? Ahora, ¿qué entenderían ustedes si yo les digo mismo producto, si lo compro a distinto precio? ¿Ya?
Bien, se acerca mucho. ¿Qué cosa? Alguien dijo, dígame. ¿Qué cosa? Uy, uy. ¿Y en qué sentido? Oiga, usted está sin mascarilla. Pues. ¿Cómo? Oiga. Ya, se acerca bastante. Lo que nosotros vamos a empezar a ver ahora es lo siguiente. Miren, asumamos que la universidad compra sillas. Y son todas las sillas exactamente igual. Compró una partida de sillas a 1000 y otra partida de sillas a 1200. Y las metió todas en las salas respectivas. Después la universidad cambia de giro y se dedica a hacer una compra-venta de sillas. Y vende 100 sillas. ¿A qué costo sale? Al costo unitario de 1000, dígame. ¿Y por qué? Está bien. ¿Ya? Pero sin contemplar el desgaste. Yo las saco al costo unitario de 1000 o 1200. Algunas las compré a 1000, otras a 1200. Lo que pasa siempre es que, aunque esté nuevo y sin uso, siempre va a costar menos de lo que. Siempre, por ejemplo, si yo lo compro 100, ¿Ya? aunque no lo use, va a costar por ejemplo 98. Podría ser, pero no va para este lado este espíritu. ¿A qué? Al promedio podría ser. Ese es uno de los criterios que vamos a utilizar. ¿Cuál más? Les pongo otro ejemplo. Una empresa, una compraventa de pelotas. Una bodega como esta. Compró 1000 pelotas a 100 pesos. Y después el bodeguero salió y metió 1000 pelotas más a 80 pesos. Y después por la otra puerta el vendedor saca 25 pelotas. El costo de ventas, ¿lo calculamos a 100 o 80 pesos? Se calcula un promedio entre los dos precios. Podría ser, muy bien Manuel, y como dice usted también, podría ser un promedio. Y ahora nosotros vamos a aprender que hay distintas formas de calcular el costo de ventas. Por lo tanto, el inventario se complejiza cuando compramos, primero, el mismo producto a diferente precio, pero ¿cuál es la esencia de esta materia? Calcular bien el costo de ventas. Ese es el objetivo. Ese va a ser el objetivo de ahora en adelante. Poder calcular el costo de ventas de buena manera. Yo les voy a decir, tenemos, no sé, zapatos, compramos unos pares de zapatos a 1000, otros a 1500, otros a 800, ya, pues. Vendimos 50 zapatos, ¿a qué precio sale? ¿Podría ser al promedio de todas las compras? Ya. Dígame. Podría ser el más alto. Exacto. Esa pregunta que usted se hace es justamente lo que trató de normar la contabilidad. Y nosotros como contabilidad les vamos a dar herramientas y les vamos a decir a ustedes, miren, si ustedes el mismo producto lo compran a distintos precios y no pueden identificar exacto cuál fue el que están vendiendo, porque lo más preciso sería identificar exacto cuál es. Si no se puede identificar exacto si esa es de las que compré a 100 o de las que compré a 80, vamos a tener distintos criterios de cálculo del costo de ventas. El más usado, uno, me parece que nadie lo dijo. Se calcula el costo de ventas por las primeras que compré. Las más, comillas, antiguas en bodega. FIFO, por sus siglas en inglés, la primera que entra, la primera que sale, es calculo el costo por las más antiguas.
Este es el método general que existe. Ese. ¿Me va siguiendo o no? Que lo veo con cara como de no creerme. Sí, metemos todas las pelotas juntas, bien. No, porque se refiere contablemente, no ordenado. Al hacer el asiento de costo por venta, yo voy a multiplicar el costo unitario, lo multiplico, o sea, perdón, la cantidad de unidades, si saqué 25 pelotas, esas 25, ¿por cuánto las multiplica por costo unitario? ¿Cuál sería el costo unitario? ¿El costo unitario promedio? ¿O el costo unitario mayor? ¿O el menor? ¿Cuál? Exacto, el costo unitario de las primeras que compré. Luego, cuando se acaban contablemente, no en bodega, no en stock, sino que contablemente se acaban, seguimos con la siguiente. Yo creo que ahí al tiro ya la cacharon. Dígame. ¿Sí? ¿Sí? Hacemos el cálculo del costo. ¿Antigua? ¿Sí? Exacto. Y ese sería el costo de esa venta específica. Eso, así como lo cachó súper bien y vi que varios ya lo cacharon, eso es gran parte de esta materia. Ese es el método que se llama FIFO, que las más antiguas contablemente son las primeras que vamos a sacar contablemente. ¿Me entendió o no? Que lo noto como que no me cree, pues me da inseguridad. Es que yo no sé qué son baratas. Y aparte usted no tenemos por qué ser barata. Siempre se contabiliza las más viejas primero. Puede ser, exacto. Incluso, típica pregunta de prueba. ¿Qué pasa si el precio va al alza? ¿Qué efecto va a tener si yo utilizo FIFO o utilizo promedio, que es el método que ahora les voy a explicar? Al utilizar con FIFO, ¿qué efecto va a tener en la utilidad del periodo? Ese tipo de análisis vamos a llegar, pero vamos por partes, dígame. Ponga su micrófono, pues. Usted es de los pocos que tiene micrófono. Haciendo como las más nuevas, las más viejas. Totalmente. Ese es otro método, que de hecho se llama LIFO. Bien, muy bien. Esto es solamente cálculo algebraico del costo por ventas. Eso es. ¿Me va siguiendo? Eso es. Este es el método más usado, pero no el único. ¿Quién me podría explicar qué pasaría con el método, comillas, de promedio ponderado? ¿Qué significa? ¿Cómo se calculará el costo unitario? Dígame, pues. Ya, sumo 100 pelotas por 25 unidades, o sea, por 25 pesos, 50 pelotas por 30 pesos, más no sé cuántas en tantos pesos, más no sé cuántas en tantos pesos, y tengo un solo precio unitario. Pero, ¿se entiende hasta ahí? Ese va a ser mi costo unitario. Pero ¿qué pasa si una vez que yo ya tuve mi costo unitario vuelvo a comprar? ¿Y cómo lo cambio? Hago todo de nuevo. El precio nuevo es mi costo unitario, la multiplico por la cantidad que tengo de antes, más la nueva cantidad por el nuevo precio. Y se vuelve a calcular un promedio ponderado, no es un promedio simple, no es dividido 2. Es que no, porque físicamente yo no lo puedo tener. Todo esto pasa cuando no lo puedo tener. Dígame.
Cada vez que se compra. Eso lo hago una vez nomás. Si me cuestan diferente, lo calculo una vez. Y ese va a ser mi costo unitario. Y si después yo voy vendiendo, no vuelvo a calcular nada extra. No, vuelvo a mezclarlas todas. Porque yo no puedo identificar si esas... el supuesto base de todo esto es que yo no puedo identificar cuál es cuál. Yo no puedo identificar si las que compré en A, en B o en C, cuál es cuál. Yo compro un precio A, un precio B, a un precio C, y se mezclaron todas. Yo no puedo decir, ah, mira, estoy sacando las que me costaron A, o estoy sacando las que me costaron B, asumiendo que son todo el mismo producto. ¿A eso se refería o no? O usted dice que A y B son distintos productos. Que, sí. ¿Ya? Sí, para poder calcular, exacto, sí, sí, ahí la entendí, exactamente. Dígame. ¿Ya? Dígame. ¿Ya? ¿Ya? No, a ver, yo no sé qué pelota la estoy sacando, pero yo sé a cuánto las compré, po. Yo sé que 100 me costaron 20, otras 100 me costaron 25, otras 100 me costaron 15, ese dato lo sé. Si es que es FIFO, sí, po. O en el promedio del costo unitario, y ahí calculamos el costo. O uno o el otro. Son distintos métodos. El costo total, y una vez que tengamos eso, podemos llegar al unitario. ¿No? Está bueno, vamos a llegar. De eso tengo muchísimos ejercicios. Así que así como de las guías que antes le subí, ahora tengo muchos más. Porque ahora da para más, da para hacer más ejercicios. El método FIFO y el método promedio ponderado son los únicos que nos permite la contabilidad financiera bajo IFRS. Solo eso, anoten eso, porque se los vamos a preguntar. Eso es típico de ser preguntado. ¿Qué métodos están permitidos bajo el sistema IFRS? Esos dos. FIFO, promedio ponderado. Ahora, el LIFO, por ahí uno de sus compañeros me decía, profesor, ¿y qué pasa si calculo el costo unitario primero el costo más reciente? Puede ser. De hecho, puede ser más representativo. Miren el ejemplo que les voy a decir. El mismo de antes, una bodega. Tengo una bodega, el bodeguero va y mete pelotas al fondo. Después vuelve a comprar y las pone un poquito más afuera, pues si no puede meterlas todas al fondo. Y después un poco más afuera. ¿Qué es lo más representativo? Si son todas las pelotas iguales. Cuando el bodeguero va a sacar una, ¿qué pelota saca? La última que metió. Por lo tanto, yo no podría decir, oye, mira, a lo mejor hacer el sistema LIFO no es tan tonto. Podría ser. En Alemania existen 7 métodos. El HIFO, el FIFO, el HEPSO, el IPSO, hay millones de métodos. ¿Por qué? Porque en el fondo uno puede calcular el más antiguo, el más nuevo, el primero en perecer. En Europa se tiene que contabilizar primero el que va a vencer primero. En la góndola de los lácteos principalmente, que duran 36 horas, ¿cuál es el que se pone más adelante para que sea sacado? El que va a vencer más pronto, no necesariamente el más antiguo. Por lo tanto, podría ser una forma de contabilización distinta. Podría ser. Ojo con eso. ¿Existen más métodos? Sí. ¿Se pueden utilizar? Internamente sí. En contabilidad financiera solo 2. Solo FIFO y promedio ponderado. ¿Cuál es el objetivo de toda esta cuestión que estamos viendo inventario cuando compramos el mismo producto? No hay hacer, una vez les pusimos un ejercicio en un control, cuando hacíamos controles. Que era, pero así, de perogrullo, pero bueno, algunos cayeron. Se compra una pelota roja de tal tipo a tal precio. Se compra una pelota azul a otro precio y empezaron a mezclar y a hacer los cálculos. Y lo primero que uno debería decir, oye, pero si son productos distintos. Uno puede hacer esto
única y exclusivamente cuando se tiene distintos precios, pero es el mismo producto. Ojo. Exacto. Si es que se pueden diferenciar, ya no tiene sentido hacer esto. Exactamente. Es cuando hay un problema que es no poder diferenciarla. Y generalmente pasa. ¿Saben cuándo pasa esto en la práctica? A mí me ha tocado hacerlo porque me dedico a esto. Cuando son cosas a granel. A granel. Por ejemplo, esto generalmente utilizamos este sistema en las empresas de aceite de oliva, que tienen 10.000 litros y después le meten al mismo tarro 10.000 litros más. Es imposible diferenciar cuál es el más viejo o el más nuevo. En las cosas a granel se utiliza mucho esto, porque se mezcla todo así, queda sacos de tierra. Uno no puede decir cuál es el más antiguo o el más nuevo. ¿Qué cosa? Ah, es que eso es distinto, porque ahí generalmente cuando el producto se vence uno logra identificarlo. Y podría ser, generalmente cuando se vencen, y por ahí lo había dicho su compañero, generalmente se usa FIFO, pero no necesariamente, porque puede que un mismo producto tenga distintas fechas. Por ejemplo, si usted lo produjo ahora, puede que le dure mucho. Si lo produce mañana, puede que dure muy poco. También pasa. Bueno, eso vamos a hacer algunas cosas más raras. Tengo ejemplos súper interesantes en las guías que podemos hacer, para que ustedes en el fondo vayan viendo todas estas formas y por lo menos más allá de tanta profundidad, porque este es un tema que da para mucho, lo que más me interesa es que a nivel de amplitud lo tengan muy claro. Que en el fondo ustedes puedan interpretar o aplicar esto en cualquier cosa, más allá de que sea muy, muy, muy profundo. ¿Ya? Para eso van a poder después dedicarse a contabilidad a los que quieran dedicarse a la contabilidad. Hasta acá. ¿Se fue entendiendo? Vamos. Ya, empecemos con la PPT. Ya, primero nosotros tenemos que entender que toda esta cuestión que estamos hablando es para las empresas que tienen costo de ventas. O sea, principalmente las comercializadoras y las que tienen un costo de venta. Bueno, evidente. El costo por venta es el principal costo de las compañías comerciales. Hasta ahora lo hemos tratado como algo estable, estándar y fácil. ¿Cómo hasta ahora? ¿Cómo calculamos el costo de venta? ¿Qué información les da? ¿Se acuerdan que yo les decía, se vende la mitad del inventario? Exacto, yo les decía, se vende a, no sé, 1.000.000 el 50% del inventario que está. Y ese era el costo de venta. Si se dan cuenta, es como súper rasca esa explicación, porque no tiene mucha información. Yo no les decía ni cuántas unidades, ni qué sistema utilizar, nada. Era la mitad del inventario se vende a eso. Ahora eso lo vamos a complejizar un poquito más. Entonces nos dice, y fácil de calcular, pero la valorización de las existencias es un poco más complejo. Para el tratamiento de inventario se pueden usar diversos métodos, como ya les estaba diciendo. El FIFO, el promedio, identificación específica, en realidad nosotros nunca lo hemos utilizado, pero ese se llama cuando el producto es tan específico como, por ejemplo, los lujos. Generalmente cuando un producto de lujo es tan lujoso, es único y tiene un costo de por sí independiente. No se puede mezclar con nada más. Y bueno, el LIFO. Pero, tal como dice ahí, como ya le había explicado, no está permitido bajo IFRS. Lo tienen que conocer. Incluso, normalmente lo preguntamos en las pruebas como pregunta teórica. ¿Qué es lo que es el LIFO? ¿Qué método es el que, por ejemplo, hace que el costo de venta sea más bajo, por ejemplo, si el precio va subiendo o va bajando? Eso lo tienen que saber. Vamos a llegar a eso con calma. ¿Ya? Ya, primero, este es el método, como ya le estaba diciendo, el tradicional, con el que vamos a partir, con el que generalmente hacemos todas las pruebas y está todo bastante más claro. FIFO. Ahora, en la práctica, casi todo el mundo utiliza este. Se los digo para que lo sepan. Cuando no se utiliza, el promedio ponderado en realidad se utiliza cuando los precios son muy parecidos. Y es medio irrelevante sacar el más antiguo, no tiene mucho sentido. Ahora, cuando los precios varían mucho, generalmente se va sacando siempre el más antiguo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que este es más utilizado? Esta es una pregunta con bastante materia por medio. ¿Qué cosa? ¿Y por qué? Está bien. ¿Y por qué? Porque lo que queda, ¿cuánto vale?
yo cada vez voy sacando lo más viejo. Por lo tanto, lo que más me va a quedar en inventario, ¿a cuánto está valorizado? No necesariamente más caro, el precio puede ir bajando incluso. Al precio más actual. Eso deberían anotarlo, eso también es importante. La razón de por qué siempre se tiende a utilizar FIFO. Porque usted, oiga pues, usted va a sacar un producto. Contablemente, lo va a rebajar al precio del más antiguo, ¿no es cierto? Por el método FIFO. Entonces, lo que queda en inventario está costeado al valor más actual o al más viejo. Por lo tanto, exacto. Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu de este? De que cuando vea usted el estado financiero y vea la línea de existencia, va a saber que están valorizadas al valor más actual posible. Cuando se utiliza FIFO. ¿Me entendió eso o no? Sí, para futuro, vamos a llegar a eso, no se preocupe. Ahí todavía nos queda harta materia. Estamos recién empezando, dígame. Ya, sigamos. Ahí hay un pequeño ejemplo, por ejemplo. Si primero se compran 10 unidades a 500, luego se compran 4 unidades a 600 y finalmente se venden 8 unidades a 800. ¿Qué va a pasar si utilizamos FIFO? En ese caso, casi que no pasaría nada, pero ¿quién me lo puede explicar? Pero ponga su micrófono, pues. ¿Ya? ¿Y cuánto? ¿Todas a 500? O sea, las 8 que estoy vendiendo. ¿Sí? ¿No es cierto que sí? ¿Ya? Primero nosotros tenemos la compra a 10 por 500, luego 4 por 600, luego una venta. Ah, es que esto tiene IVA. Ya tengo que sacárselo porque ustedes no van a ver IVA. Pero bueno. Por lo tanto, el costo de ventas, ¿cómo se calculó? Oiga, pues usted que lo calculó bien. ¿Cuánto sería el costo de ventas si está vendiendo 8 unidades a 500? Ya, 4.000. ¿Estamos claros? Luego, si nosotros tenemos el mismo ejemplo, las mismas compras, una a 500 y otra a 600, y utilizamos el otro sistema, ¿qué efecto podría tener? Así, antes de calcular, ¿el costo de venta debería ser un poquito mayor o un poquito más bajo? ¿Y por qué? Ya, o sea, nosotros, para que me vayan siguiendo, por el método FIFO, todas las unidades salieron a un costo unitario de 500, ¿no es cierto? Por el método promedio, vamos a promediar unas de 500 y unas de 600. Y el promedio que nos dé eso, dividido el total, va a ser el costo unitario. Y ese costo unitario necesariamente es mayor a 500, porque estoy promediando un valor de 500 con un valor mayor. ¿Me entendieron eso o no? ¿Sí? ¿Me entendió o no, pues? ¿Qué cosa? Dan resultados distintos, pues. Y ese resultado es lo que a mí me interesa, no la mecánica. A mí me interesa que ustedes, como probablemente yo se lo he dicho otras veces, van a tener una jefatura. ¿Ustedes qué van a hacer? Ustedes no les van a preguntar, oiga jefe, ¿cuánto dio la multiplicación? Le van a preguntar, oiga jefe, ¿qué método ocupó? Y usted le va a decir, mire, ¿sabe qué? Nosotros necesitamos, dependiendo quién nos esté analizando nuestros números, genera un efecto mejor tal método. Porque si el costo es distinto, ¿qué va a pasar con la utilidad de ese periodo? Ya, pues, le estoy hablando a usted, pues. Pero, ve que se voló. Ya, no se preocupe, le he preguntado muchas cosas. Dígame, ya le voy a preguntar a usted. Ponga atención. El costo por ventas por el método FIFO, ¿cuánto era? El anterior. 4.000, su compañero lo dijo, ¿no es cierto? El costo por venta por el método promedio ponderado, ¿cuánto debería ser el costo? ¿Mayor o menor? ¿No es cierto? Y si el costo por venta es mayor, ¿qué va a pasar con la utilidad de ese periodo? No importa eso, va a ser mayor o menor. Si el costo sería menor con promedio ponderado. Entonces ahora cuando yo les diga de que van a venir los auditores y van a venir inversores, y ustedes compraron a 500 y compraron a 1.000,
Y si es que utilizan la forma de costeo promedio ponderado, la empresa tiene pérdidas. Exactamente. ¿Ya? Si es que el objetivo es generar mayor o menor utilidad. Ese tipo de preguntas es el que a mí me interesa que respondan. Es que más que jugar, es que ustedes entiendan el efecto que tiene. Eso me interesa. Que ustedes entiendan, de que ustedes me digan, profesor, si es que el objetivo mío es que pase esto, ¿qué efectos va a tener? Dígame. Sí. O sea, estoy vendiendo 8. Ah, muy bueno. Yo, así como existe el libro mayor, que nunca tiene puntaje, existe algo que se llama tarjeta de existencias. Que está, a ver, si no me equivoco, está como al final un ejemplo así bien básico. Ese, de ese estilo. Y vamos a ir anotando, bajó de uno, quedó de otro. Es como una tablita que se anexa, que vamos a ir utilizando. Ya. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Qué? No, es que generalmente no les damos a elegir, generalmente le decimos, la empresa utiliza en este producto tal método. Pero sí, de repente les podemos decir, la empresa utiliza el método que, no sé, genera menos utilidad. O incluso, porque ese es un efecto que está bien que lo sepan, obviamente que en la práctica no pueden manipular las utilidades. Si no les va a pasar lo que ya dije que le pasó a Price con la Polar, ¿se acuerdan que ya, para qué vamos a seguir con ese caso? Les puede pasar eso a ustedes que nunca les debería pasar, ¿ya? Pero, ustedes tienen que saber los efectos, ¿ya? Y además tienen que poder justificar y decir, miren, es mejor utilizar tal método por tal razón o este otro por tal razón. ¿Me van siguiendo, no? Todos esos efectos es bueno que lo entiendan, más allá de la mecánica. Ejercicios de esto hay infinito. Pero no sirve de nada la mecánica si no entienden la lógica. Ya. Ahí está. Lo que se hizo acá es lo siguiente. Teníamos 10 unidades a 500 y 4 a 600. Hasta ahí me siguen. ¿Alguien no sabe de dónde vienen esos números? Oiga, ¿sabe de dónde vienen esos números? Sí. No se preocupe, yo lo voy a ayudar, es con cariño. Si le molesta me tiene que decir, para no decirle de nuevo. Mire. Ahí. La empresa compró inventario, el mismo producto. Lo compró 10 unidades a 500 y 4 unidades a 600. ¿Estamos? Ya, me va siguiendo. El primer ejemplo, FIFO. ¿Qué significaba FIFO? ¿Se acuerda lo que yo expliqué ayer? Que cuando yo venda, voy a contabilizar primero al precio más antiguo. En este caso, primero se compraron 10 a 500 y luego se compraron las a 600. Por lo tanto, si yo vendo 8 unidades, las 8, ¿a qué costo unitario van a salir? Sígame, pues. Compré primero 10. En una cajita puse 10. Luego compré, ¿cuántas más? 4 más a 600. ¿Estamos? Si yo primero quiero calcular el costo por las más viejas, ¿cuáles compré primero? De 500. ¿Y cuántas compré? Por lo tanto, si quiero sacar 8, voy a sacar 8 a ese costo. Eso es FIFO. ¿Estamos claros? Las 8 por 500. ¿Cuánto le da 8 por 500? 4.000. Por lo tanto, bajo el método FIFO, el costo por venta fue 4.000. ¿Me va siguiendo? Ahora, las mismas transacciones, pero ahora yo le voy a decir a usted que lo haga por promedio ponderado. ¿Qué va a pasar? Yo ya no voy a tener costo primero de las 500 y luego las 600. ¿Qué voy a hacer? Las promedio todas. Pero no las promedio, no es un promedio simple. Es decir, no es que sea sumado dividido 2, es un promedio ponderado. O sea, si de las primeras tengo 10, las tengo que multiplicar. 500 por 10 más 600 por 4. ¿Me va siguiendo? Esa suma total es el costo total del inventario, 7.004. Usted tiene en bodega 7.400 pesos. Un segundo, para terminar la idea. ¿Cuántas unidades tengo en total? Si compré 10 y después 4. 14. Por lo tanto, ¿cuál es el costo
Unitario promedio, 528. Por lo tanto, por promedio ponderado, el costo unitario, ¿cuánto debería ser? 8 por cuánto. Pero consciente, pero ¿cómo se puede volar mientras le estoy hablando? Ya. La forma 1 era calcular 8 por 500. Ya. La pregunta es, ¿8 por cuánto si es por el costo promedio? ¿Cuánto era el costo promedio? Que lo acabamos de calcular. Perfecto. Por lo tanto, ahora vamos a calcular el costo por venta de la siguiente manera. 528 por 8. Por lo tanto, cachis esto. ¿Cuánto fue el costo por venta ahora total? De la misma. ¿Y cuánto era antes? 4.000. Por lo tanto, puede que la empresa bajo un sistema de costeo le dé utilidad y bajo otro sistema de costeo le dé pérdida. Y eso es solo criterio contable. Y eso es lo que usted tiene que saber. Con eso yo me voy a conformar y voy a quedar tranquilo. Y que usted diga, ah, mira, en realidad si yo utilizo tal sistema en ciertas condiciones, va a tener tal efecto en la utilidad. Y si utilizo este otro sistema bajo otras condiciones, va a tener otro efecto. Cuando digo condiciones, me refiero a que las más antiguas son más baratas o más caras que las nuevas. Esas son condiciones. Es decir, ya vimos demostrado qué cosa. Oigan, concéntrense. Acá el costo por ventas bajo el sistema promedio fue más alto, pero ¿cuáles eran las condiciones? Que las más nuevas sean más caras. Ojo, esa es de las típicas preguntas. Si el precio va subiendo, ¿qué efecto va a haber entre un sistema FIFO y uno promedio ponderado? Que bajo el sistema de promedio ponderado necesariamente la utilidad es menor, si es que las más nuevas han ido subiendo de precio. Esa es una conclusión, pero necesaria para poder entender bien este curso. Dígame. No, generalmente se corta el primer decimal, el segundo decimal, no es tema. Sí, generalmente una vez al año se hace un redondeo para lo poquito que varió. No debería ser, no va por ahí el tema, para su tranquilidad. No se complique con eso quiero llegar. ¿Me entendió? Ya. ¿Entendieron hasta acá lo que llevamos? Ya estoy tratando de ser lo más didáctico posible. Ya. Todo lo anterior, y con esto yo creo que no quiero saturarlos, de hecho ya me han pedido que como que les bombardeo materia muy bruscamente. Lo anterior que nosotros hicimos se llamaba inventario perpetuo. ¿Por qué? Inventario perpetuo, ¿por qué? Porque nosotros registramos cada compra y cada venta, hacemos un asiento de costo. A eso se le llama inventario perpetuo. Cada vez que compramos y cada vez que vendemos, hacemos el registro contable. ¿No es cierto? Lo que estamos haciendo hasta ahora, perfecto. Pero existe otro sistema, que es un sistema, es que esto lo encuentro notable, es un sistema como genérico. Y cáchense la cuestión. Ustedes son muy chicos, pero ustedes han visto películas antiguas en donde los almacenes una vez al mes cerraba la cortina y decía inventario. Pero les suena, bueno, han visto películas bien, pero sí suena. Bueno, antiguamente, cuando no existía tanta tecnología para poder llevar con un software los inventarios de algún almacén, alguna tienda chiquitita, ¿qué es lo que hacían los dueños? Para hacer el cálculo del costo por venta. Se imaginarán que cada vez que vendían no hacían un asiento contable de venta. Se imaginarán. Entonces, ¿qué hacían con el costo por venta? ¿Qué? Dígame. Es que esto es maravilloso. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Desarrolle su idea. Hacían... Ya, hacían esto, cáchense. Tenemos no sé, lápices pasta. 1000 unidades. El primero de mes. Durante el periodo compré 200 más. Y el último día del mes conté y tenía 1150.
¿Cuánto fue mi costo por venta? Más, menos. Calculamos los montos generales. Entonces se decía, mira, tenía 1000 al inicio, estoy dando números muy redondos, se imaginarán que no son tan redondos. En el periodo compré 200 y al final el inventario final me dio 1150. Por lo tanto, ¿cuántos lápices salieron de mi bodega? 50. Listo. Se hacía así y se decía 50 por el costo más antiguo o el promedio, más lo otro, y se hacía un gran asiento de costo. ¿Qué problema tiene esto? Y que esto sería súper bonito cuando lo aplican las pymes. ¿Qué problema tiene esto? ¿Qué pasa si les robaron un lápiz? No se dan cuenta. Porque simplemente dicen, salieron 50. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿Y qué es lo que hay que tratar de hacer? Ojalá hacer los dos métodos. Ver por el sistema perpetuo cuánto fue el costo por venta, es decir, si el costo por venta por el método perpetuo da que mi costo por venta era 48, pero por diferencia de inventario era 50, es que me robaron 2. Porque según yo vendí 48, pero por diferencia de inventario salieron 50. Con eso partimos el miércoles. Sí, o sea, no los montos finales, las diferencias de inventario. Estamos claros, este PPT ya está arriba, también está arriba el siguiente, que es con el que debería partir, pero ese es medio fome, yo lo encuentro. Creo que este es un poquito más motivado. Se las voy a subir, tengo muchas. Es que voy a ver porque antiguamente pasábamos impuestos antes de esto. Entonces, a lo mejor hay algunas que no las van a poder hacer, tengo que filtrar un poquito. Dígame. ¿Qué cosa? ¿Comparar esto? Este es costo por diferencia de inventario. Ya. Dejémoslo hasta acá. Ya pues, estimados, muchísimas gracias. Espero que estén muy bien.